Miles de personas sueñan con la cima del mundo, pero en 2024, el Everest dejó claro que no es un parque de atracciones, y nunca lo fue. Lo que ocurrió este año cambió para siempre la forma de escalar la montaña más alta del planeta. Drones en el cielo, excrementos en los senderos, calor donde antes solo existía hielo, y por primera vez, el propio gobierno tuvo que intervenir. Antes, el ritual era casi sagrado. Llegar al campamento base, pasar semanas allí, respirando con dificultad, dejando que el cuerpo entendiera que el aire ahora es menos generoso. Después, pequeñas expediciones, ascensos cortos, regresos estratégicos, descanso, preparación, hasta que un día, la ventana climática se abre, y entonces, es todo o nada. Pero el Everest empezó a convertirse en otra cosa. En 2023, se emitieron casi 500 permisos para alpinistas, sumando guías, sherpas y equipos, más de 1.200 personas en la montaña al mismo tiempo, 1.200 vidas, colgadas del hielo, en el mismo sendero, el mismo día. Se formaban colas a casi 9.000 metros de altitud, personas esperando para subir, donde no hay oxígeno suficiente, ni siquiera para esperar, y donde cualquier error es mortal. Con las multitudes llegaron los problemas. Basura acumulada en las laderas, equipos abandonados, residuos humanos dejados en el camino, montañas de basura en la montaña más alta del mundo. Y las muertes empezaron a multiplicarse. Avalanchas más frecuentes, clima imprevisible, y un nuevo tipo de peligro, la imprudencia. Guías experimentados comenzaron a dar la voz de alarma. Uno de ellos, Ming Magyalje Sherpa, fue directo al grano. Según él, muchos alpinistas estaban subiendo sin la preparación adecuada, movidos más por la prisa que por el respeto. Salían sin el equipo suficiente, ignoraban las señales de su propio cuerpo, y apostaban su vida a predicciones inestables. El resultado fue devastador. Ante el caos, el gobierno de Nepal decidió actuar, y el primer cambio fue simbólico y polémico. El campamento base siempre había sido un lugar duro, frío y silencioso, pero en los últimos años se había transformado en algo diferente. Cafés improvisados, bares, estructuras de confort, una especie de pueblo turístico clavado en el hielo. En 2024, eso se acabó. Todas las actividades comerciales fueron prohibidas. Nada de bares, nada de servicios de lujo, nada de distracciones. La orden era clara. Aquí solo se viene a escalar la montaña, y nada más. La idea era reducir el ruido, disminuir los excesos, y devolverle al Everest la seriedad que había perdido. Pero la mayor controversia estaba aún por llegar. En la entrada del campamento base, donde antes solo había piedra, hielo y silencio, el gobierno instaló una enorme valla publicitaria, un cartel comercial, de colores, visible a la distancia. Para muchos alpinistas, aquello fue un golpe. Un escalador que estuvo allí en marzo de 2024 describió la sensación como extraña y triste. Según él, ver un anuncio publicitario en ese lugar dio la impresión de que el Everest había dejado de ser un santuario y se había convertido en un producto. Dentro de la comunidad de montañistas, la tensión aumentó, especialmente entre los sherpas y los alpinistas extranjeros. Los sherpas, nativos del Himalaya, siempre han tratado la montaña con un respeto casi sagrado, mientras que muchos visitantes empezaron a ver el Everest como un trofeo, algo que se conquista rápidamente, que se publica, que se presume, y que luego se descarta. Con el calentamiento global acelerando el deshielo, con la basura acumulándose, y con cada vez más personas sin preparación intentando llegar a la cima, el Everest comenzó a mostrar señales de colapso, no solo ambiental, también humano. Fue entonces cuando surgieron nuevas regulaciones, más estrictas, más duras, y, para algunos, demasiado tarde. La montaña que siempre exigió humildad, ahora cobra un precio aún más alto, y la pregunta que resuena entre quienes suben y entre quienes nunca regresarán es simple y aterradora.
¿El Everest sigue siendo una montaña sagrada? ¿O ya se ha convertido en solo un negocio más en la cima del mundo? Pero los cambios no se detuvieron en la apariencia del campamento base. Fueron más allá, mucho más allá. A partir de ahora, todo alpinista que intenta alcanzar la cumbre del Everest está obligado a llevar un chip electrónico de rastreo. En teoría, para facilitar búsquedas y rescates. En la práctica, la historia es mucho más compleja. Estos chips funcionan de forma parecida a los reflectores usados en avalanchas. El problema es que dependen de detectores grandes, pesados, y casi siempre, transportados por helicópteros. Y en el Everest, por encima de 7.000 metros, los helicópteros simplemente no vuelan. Es decir, exactamente donde la mayoría de las personas se pierde, el chip casi no puede utilizarse. Un especialista del sector fue directo al grano. Según él, su empresa ya ha probado sensores de todo tipo en el Everest, rastreadores, monitores de constantes vitales, dispositivos variados. Todos tienen fallos, pero según él, pocos son tan limitados como los reflectores RECO, los preferidos en 2024. Y la mayoría de las desapariciones ocurre precisamente en la arista final, muy por encima de cualquier posibilidad real de rescate. Cuando le preguntaron por eso, el especialista dio la respuesta más dura, y quizá la más simple. No dejen a sus alpinistas solos en el Everest. Pero las nuevas normas no se quedaron solo en el rastreo. Ahora, todas las expediciones están obligadas a usar porteadores locales y jacks para transportar el material. El transporte en helicóptero hasta el campamento base fue prohibido. Nada de vuelos para llevar tiendas. Nada de vuelos para llevar oxígeno. Nada de vuelos para llevar suministros. Todo tiene que subir sobre el lomo de los jacks. La justificación oficial es doble: preservar la naturaleza y mantener viva la cultura local, ligada precisamente a la cría de estos animales. En teoría, suena bonito. En la práctica, es caótico. Simplemente no hay jacks suficientes para atender la demanda gigantesca de las expediciones modernas. La cadena de suministro entró en colapso. Faltan animales, falta gente, falta tiempo. Mientras tanto, curiosamente, el mismo gobierno que predica un regreso a la pureza de la montaña, empezó a apostar por tecnología de vanguardia. En 2024, los drones llegaron al Everest. Por primera vez, máquinas voladoras comenzaron a llevar suministros a las zonas más altas de la montaña y a bajar cargadas de basura. El modelo utilizado en las pruebas fue el DJI Flycart 30, un dron robusto, diseñado para cargar peso de verdad. Durante los ensayos, sobrevoló la ladera sur del Everest con más de 800 metros de desnivel, transportando 15 kilos de botellas de oxígeno. Subieron 3 botellas y, en el vuelo de regreso, bajó basura. Un intercambio simbólico. Vida hacia arriba, residuos hacia abajo. Por primera vez, surgió una solución real para uno de los mayores problemas de la montaña: la basura abandonada a altitudes extremas. Pero el impacto más profundo fue otro: la posibilidad de reducir de forma drástica el riesgo para los sherpas, especialmente en uno de los tramos más temidos de la ruta, la cascada de hielo del Khumbu. Allí, los sherpas suelen hacer más de 30 travesías por temporada, entre bloques de hielo inestables, grietas que se abren de la nada, torres que pueden caer en cualquier momento. Mingma Sherpa, un guía implicado en las pruebas con los drones, explicó qué significa esto en la práctica. Según él, el tiempo y el riesgo se redujeron de manera drástica. Antes, cada travesía era una ruleta rusa. Ahora, parte de la carga puede simplemente volar por encima del peligro. Y entonces, dijo algo que heló a quienes le escucharon. El año pasado, perdí a 3 sherpas. Si el momento no es el adecuado, morimos. Así de simple. El Everest, en 2024, vive una paradoja inquietante. Mientras intenta recuperar su pureza, depende cada vez más de las máquinas. Chips para rastrear personas, drones para llevar oxígeno, y jacks, cada vez más escasos, para sostener una industria que no deja de crecer. En la cima del mundo,
Tecnología y tradición caminan ahora lado a lado, pero la montaña sigue siendo la misma, fría, imprevisible y absolutamente indiferente a la vida humana. Ahora, con la ayuda constante de los drones, los suministros por fin consiguen llegar a los campamentos más altos. Oxígeno, comida, equipamiento, todo llega volando, mientras la vida humana se mantiene fuera de las zonas más letales. La logística ha cambiado, pero la norma más impactante de 2024 no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con algo mucho más humano, la basura, o mejor dicho, lo que dejamos de nosotros. A partir de ahora, todo alpinista está obligado a bajar, absolutamente con todo lo que ha producido en la montaña, toda la basura, y, sí, sus propias heces. Cada persona recibe bolsas especiales suministradas por el gobierno, 3 bolsas para toda la ascensión, y además, cada alpinista debe bajar de vuelta, como mínimo, 9 kilos de residuos hasta el campamento base. 9 kilos. Del propio cuerpo. Nada puede quedarse atrás. Esta norma no surgió de la nada. Es fruto de años de abandono. En una sola temporada, en la primavera de 2022, se generaron más de 15 toneladas de desechos humanos en el Everest. Y buena parte de eso acabó quedándose en las laderas de la montaña, sin contar botellas, tiendas de campaña rotas, bombonas de oxígeno vacías, hornillos averiados. Cuando la supervivencia se convierte en la prioridad absoluta, el cuidado se vuelve un lujo. Muchos alpinistas simplemente lo dejan todo atrás para aligerar peso. Y, poco a poco, lo que antes era nieve se convirtió en un cementerio de objetos. El Everest se ganó un apodo cruel, el vertedero más alto del mundo. Entre el hielo se puede encontrar de todo: banderas de oración desgarradas por el viento, cascos rotos, botas congeladas, e incluso peluches olvidados. Una macabra casa del tesoro, donde el premio no es oro, es el retrato del abandono humano. Como respuesta, el ejército de Nepal entró en acción. En 2024 se lanzó una gran campaña de limpieza en las montañas del Himalaya. El objetivo es retirar 10 toneladas de basura. Y si es posible, recuperar los cuerpos de hasta 5 alpinistas que nunca lograron bajar. Soldados entrenados y sherpas experimentados están subiendo juntos, recogiendo residuos desde el campamento base hasta altitudes extremas. Aún así, las estimaciones son sobrecogedoras. Más de 140.000 toneladas de residuos siguen esparcidas por las laderas del Everest, incluidas toneladas de excrementos humanos. Pero la basura no es el único problema que crece en silencio. El hielo también está desapareciendo. El monte Everest se está derritiendo, y se está derritiendo demasiado rápido. Los investigadores llevan años advirtiéndolo. Ahora, la advertencia se ha convertido en evidencia. Están apareciendo rocas donde antes solo había hielo. Raíces antiguas están quedando al descubierto tras siglos protegidas por la nieve. Un glaciar que tardó cerca de 2000 años en formarse, se derritió en apenas 25 años. El tiempo que la naturaleza tardó en construir, el calor lo destruyó en pocas décadas. Eso vuelve todo mucho más inestable. El hielo se debilita, las estructuras ceden con más facilidad, y los derrumbes se vuelven cada vez más imprevisibles. El Everest está cambiando ante nuestros ojos, mientras los drones suben oxígeno, y los sacos de excrementos bajan colgados de las mochilas. La propia montaña comienza a rendirse. La cima del mundo sigue siendo alta, pero nunca había sido tan vulnerable. Y quizá la pregunta más incómoda sea esta: ¿estamos salvando el Everest? ¿O solo intentando limpiarlo después de haberlo destruido? Pero una cosa es segura: no hay ningún lugar más mortal en el Everest que la cascada de hielo del Khumbu. Parece viva. Se mueve, cruje, respira, y en 2024 se volvió aún más peligrosa. Justo por encima del campamento base, este es el primer gran portal para quienes sueñan con la cumbre, y también el primer gran cementerio. La llaman cascada porque el hielo allí nunca duerme. Desciende lentamente por la montaña, como un río,
congelado en colapso permanente. Se abren grietas de decenas de metros de profundidad. Torres de hielo del tamaño de casas aparecen y desaparecen sin aviso. Bloques enteros pueden desplomarse en cuestión de segundos. La travesía se realiza sobre escaleras metálicas apoyadas sobre vacíos interminables. Un paso en falso, y no hay segunda oportunidad. Por eso, solo un grupo se arriesga allí antes que todos los demás. Los llamados médicos de la cascada de hielo. Sherpas especializados. Hombres que desafían a diario el lugar más inestable de la ruta para abrir camino a los demás. Instalan cuerdas, fijan escaleras, crean, temporada tras temporada, un sendero donde antes solo había muerte. Pero en 2024, ni siquiera ellos lo tuvieron fácil. El deshielo acelerado del glaciar lo cambió todo. Las temperaturas más altas debilitaron el hielo. Las grietas se ensancharon, y las torres de hielo, llamadas seracs, se volvieron aún más inestables. Algunas se desplomaron sin ninguna señal previa, como la avalancha que mató a 3 sherpas el año anterior. El inicio de la temporada se retrasó, y estuvo a punto de cancelarse. Faltó nieve en el invierno, y esa nieve es esencial para pegar el hielo, para dar rigidez a la estructura del glaciar. Sin ella todo quedó suelto, quebradizo, imprevisible. Las rutas planificadas simplemente no funcionaban. 2 veces seguidas, los médicos de la cascada abrieron caminos que conducían a callejones sin salida. En el campamento base, la frustración crecía, pero nadie se atrevía a avanzar. Porque si incluso los hombres más experimentados de la montaña estaban retrocediendo, no había heroísmo que justificase seguir. Era mejor esperar que morir. La autorización solo llegó el 17 de abril, 10 días más tarde de lo previsto. Cuando la noticia se difundió, el campamento estalló en movimiento. Gente corriendo, equipos ajustándose, cuerdas organizándose. Y entonces comenzó la carrera. Sí, una carrera. Porque ya no eran pequeños, grupos avanzando poco a poco. Era una multitud. Hombres y mujeres amontonados en la entrada de la cascada de hielo, disputándose el espacio con su propio destino. Cada uno creyendo, en silencio, que sería el siguiente en pasar, y no el siguiente en caer. El Everest se había convertido en un embudo. Muchos queriendo subir, poquísimo espacio para sobrevivir. Y la montaña, como siempre, observaba en silencio, indiferente a las prisas, indiferente a las colas, indiferente a las promesas, porque en la cima del mundo, nadie está realmente al mando. Cada año el Everest se parece menos a una montaña solitaria y más a una carretera en hora punta. En 2023, el gobierno autorizó 487 ascensiones, un número considerado desastroso por muchos guías. En 2024, intentaron contener los excesos. Redujeron a 388 los permisos. Aún así, la montaña siguió abarrotada. Senderos estrechos, pocas ventanas de tiempo perfecto, y cientos de personas disputándose el mismo espacio. El resultado son cuellos de botella humanos, en algunos de los tramos más peligrosos del planeta, en la cascada de hielo del Khumbu, en el escalón Hillary, en la zona de la muerte, donde el cuerpo empieza a fallar solo por existir. Allí, cualquier retraso puede ser fatal. Cuanta más gente quieta, mayor la exposición al frío, al viento y a la falta de oxígeno. El riesgo de mal de altura se dispara, y los rescates, que ya son casi imposibles, se convierten en una pesadilla logística. Cada minuto cuenta, pero en medio de la multitud, nadie se mueve rápido, y el impacto no es solo humano. Más gente significa más basura, más desgaste en las rutas, más heridas abiertas en la frágil ecología de la montaña. Pero nada ilustra mejor el peligro de la masificación que lo que ocurrió esta temporada. En la arista final, momentos antes del desastre, decenas de alpinistas avanzaban lentamente, uno detrás de otro, sujetos a la misma cuerda. Después, la montaña cedió, una cornisa de nieve se desplomó, y 2 alpinistas desaparecieron ante los ojos de todos.
El caos fue inmediato. La alpinista Maya describió lo que vivió aquel día. Según ella, la arista era diferente de todo lo que había visto jamás. Nieve blanda, cornisas inestables, tramos rocosos cubiertos por capas frágiles de hielo. Incluso la estación meteorológica estaba parcialmente enterrada. Después de la cumbre, al atravesar el escalón Hillary, el tráfico se detuvo. Lento, bloqueado. De repente, la cornisa frente a ellos se desplomó. Otra, justo debajo, también cedió. 4 alpinistas estuvieron a punto de morir. Solo sobrevivieron porque estaban sujetos a la cuerda fija. 2, sin embargo, no tuvieron la misma suerte. Daniel Paul Peterson, de 40 años, del Reino Unido, y su guía, Pastenji Sherpa, de 23 años. Ambos cayeron hacia la vertiente tibetana de la montaña, un abismo prácticamente sin retorno. 6 Sherpas fueron movilizados para el rescate, pero nada pudo hacerse. Habían sido arrastrados por la roca, hasta una zona donde los helicópteros no llegan, y donde el cuerpo humano no sobrevive. Las búsquedas fueron canceladas. El jefe de la expedición, Pemba Sherpa, resumió la tragedia en una frase corta y contundente. Es un desastre natural. Las montañas son imprevisibles. Otros 3 alpinistas fueron rescatados con vida. Por muy poco, un equipo liderado por Ngatenji Sherpa y Pasang Sherpa consiguió actuar a tiempo. La ruta se había roto. El atasco era total, y el oxígeno empezaba a escasear. Maya relató que intentó seguir por la ruta fija, pero era imposible. Había demasiada gente. Nadie podía moverse. Entonces, hizo lo impensable. Abrió una nueva ruta, en medio del caos, solo para permitir que los alpinistas que descendían pudieran empezar a moverse de nuevo. Poco a poco. Lentamente. Entre la vida y la muerte. Tal vez muchas vidas fueron salvadas allí, pero 2 no regresaron. Y queda la amarga sensación de que, tal vez, nada de esto habría ocurrido si la cumbre no estuviera tan saturada, si el hielo no fuera tan frágil, si el Everest aún fuera el de antes. Pero la montaña ha cambiado, el clima ha cambiado, y las multitudes siguen subiendo. En la cima del mundo, ahora, el mayor enemigo puede ser el propio ser humano. Un vídeo que circuló por Instagram mostró el momento exacto en que los alpinistas volvían a avanzar, después de que él improvisara una nueva ruta en medio del caos. En apenas unos segundos, la imagen revela algo brutal. En el Everest, sobrevivir no depende solo de la fuerza, sino también de la sangre fría, la rapidez de decisión y la ingeniosidad. Un error, una duda, y todo se acaba. Pero aquel episodio también dejó al descubierto algo mayor, un problema antiguo, que convierte cualquier expedición arriesgada en una ruleta rusa. Las nuevas normas de 2024 intentaron corregir eso, limpiar la montaña, proteger a los Sherpas, reducir excesos, salvar vidas, y, en parte, funcionaron. Incluso confusas, incluso llenas de fallos, esos cambios crearon un nuevo estándar, no solo para el Everest, sino para las grandes expediciones en todo el mundo. Aún así, nada de eso altera la esencia de la montaña. El Everest sigue siendo el Everest. Altitudes que destruyen el cuerpo, clima que cambia en cuestión de minutos, terreno que no perdona. Escalar la cima del mundo siempre ha sido, y siempre será, una actividad mortal. La temporada de 2024 comenzó bajo tensión. Los guías temían repetir la pesadilla del año anterior. Alpinistas apresurados, malas decisiones, muertes evitables. Y, a pesar de todo, lo peor no se repitió a la misma escala. Hubo tragedias, pero el número de muertos fue significativamente menor que en 2023, una pequeña victoria, en medio de un escenario que nunca será seguro, porque la verdad es simple y cruel. La fascinación por el Everest sigue intacta. Cada año, más gente sueña con la cima, más gente lo apuesta todo, a una oportunidad. Más gente acepta pagar el precio, sea cual sea. Y entonces queda la pregunta que nadie logra responder.
¿Qué le depara el futuro al rey de todas las montañas? ¿Más tecnología? ¿Más multitudes? ¿O el límite final, en el que la montaña por fin imponga un alto? En la cima del mundo, el hielo sigue derritiéndose, las colas siguen formándose, y el ser humano continúa desafiando aquello que jamás fue hecho para ser conquistado, porque algunos sueños cuestan demasiado caros, y aún así, nadie parece dispuesto a renunciar a ellos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.